¿Cómo está el tema de la deuda? ¿Por qué no se puede avanzar? ¿Por qué no se hacen denuncias respecto a lo que ha pasado? Y porque la deuda es un viejo problema que parece que es un tabú. Yo estaba viendo esto que planteas del Fondo Monetario, sí. Y lo grave que tenemos con el fondo es que el fondo tiene una estructura, primero para garantizarle a los inversores privados que siempre se les pague. Claro. En segundo lugar, que el fondo no puede ser denunciado de ninguna parte del mundo porque tiene más inmunidades que un país soberano. Mirá vos. Inmunidad los directores, los operadores, la junta de gobernadores, inmunidad de archivos, no se pueden tocar los archivos del fondo. ¿Por qué? Por los estatutos del fondo que lo establecen. Ahora, esas inmunidades además han sido ratificadas por la Convención de Inmunidades y Privilegios de las Naciones Unidas, que determinan que el fondo es indestructible, O sea dañe a quien dañe. Ellos pueden cometer delitos, Claro, y están pero, blindados contra el delito. Por eso, en estas negociaciones que está haciendo el ministro con el fondo, Sí. es decir, tiene la dificultad esa, porque acá hay una realidad, Tomás. El fondo, cuando prestó la plata, sabía que la Argentina no iba a poder pagarla. Claro. Cuando le siguió dando plata, los propios informes del fondo hablaban de que la deuda no era sustentable, no se iba a poder pagar. Es decir, la complicidad del fondo además está dada porque en el artículo 6º se establece que cuando se advierte que hay fuga de capitales, sí, el fondo tiene que advertir al gobierno. Y si el gobierno no le da bola, sancionarlo y se acaba de dar el dinero. Acá se le siguió dando. Además, los propios documentos del Ministerio de Economía, en bonos que se emitieron antes, mostraban ya el panorama caótico económico. ¿Dónde está la plata que nos dio el fondo? ¿Dónde está ahora? Se fue del país. ¿Cómo se fue? Y se fue a través de la famosa fuga de capitales. ¿Eso está registrado en el Banco Central? Sí, el problema es que el Banco Central hizo un informe hace unos meses, sí, pero no puso quiénes eran los que se habían llevado la plata. Entonces no hacemos nada que digamos, sí, se llevaron 86.500 millones de dólares, pero no están identificados los que se llevaron la plata. Ahora, hay un tema que a mí me interesa aprovechar. Te voy a dar una exclusiva. Hay una denuncia del FBI por respecto a la plata, a los que fugaron. Hay medios de comunicación. Hay importantes empresarios. El FBI hizo una denuncia justamente por la fuga de capitales. El tema es que si el Fondo Monetario financió esa fuga de capitales, evidentemente si no lo podés investigar, quedas ahí. Claro, no, pero acá hay un tema clave que pienso que podría utilizar el ministro Guzmán para establecer las responsabilidades del fondo. Es decir, en toda esta maraña de arquitectura legal que cubre al fondo, hay una que seguramente el fondo no advirtió porque nunca nadie la usó y podría usarse. ¿Cuál sería? En caso de un conflicto de un país con el fondo, el país puede recurrir a la Corte de la Haya a pedir una opinión consultiva para que la Corte se expida sobre el problema, y eso es absolutamente obligatorio para el fondo. Está bien. Entonces, eso podría determinar las responsabilidades del fondo, que el fondo violó su carta constitutiva, que el fondo prestó plata cuando no debía porque el país no tenía capacidad de repago. Sí, pero claro, acá hay una complicidad estructural entre el Fondo Monetario, sí, el gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, que fue el que intervino en eso. Entonces, el problema es tratar de fisurar esa alianza, sí, que es difícil. Por eso me imagino que el ministro Guzmán en este momento se ve en un serio problema, porque salvo por lo menos escracharlo al fondo a través de una opinión consultiva, que la Corte diga... No te sirve de nada, absolutamente de nada. ¿Cómo? Eso. Escracharlo y al fondo. Si es tu verdugo, básicamente es tu verdugo. Pero ese verdugo entró gracias a Mauricio Macri y a lo que pasó durante todos estos años. No entró gracias al gobierno actual. Ese es el gran problema. Vanessa, ¿cómo viene una resolución judicial en la Argentina de Cueva Ballesteros de hace mucho tiempo? Dio con los muchachos cómo se fue a la guita. Y sí, esto, esa fue una causa histórica, la que dictó el juez Jorge Ballesteros en su momento, el ex camarista, que los fundamentos fueron buenísimos. O sea, el juez estableció que la deuda externa fue justamente producto de mecanismos irregulares que llevaron a beneficiar a empresarios, a empresas nacionales y extranjeras, en detrimento del Estado. Lo que pasa es que todos los delitos se calcularon más o menos 477 delitos, pero todos prescribieron. O sea, ahí tenés argumentos hermosos para sostener lo que fue la deuda externa o los delitos, pero los delitos prescribieron. El fallo fue, te digo, hace exactamente 20 años, en el año 2000 fue ese fallo. Claro. Pero hace muy poquito, y ahora recordé, la Cámara de Casación terminó de desestimar una denuncia, esto fue en septiembre, de desestimar una denuncia que se hizo contra Macri y contra justamente
justamente Duhovne, contra Guido Sanleris también, y contra el Fondo Monetario Internacional, justamente por los mecanismos que se usaron. Esto fue una denuncia que hizo en su momento Claudio Lozano, el diputado, y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Ellos denunciaron estos mecanismos. La causa terminó en la nada. Esta es la causa más reciente que hay sobre la deuda externa. La terminó de cerrar en septiembre, hace muy poquito, la Cámara de Casación Penal, diciendo que no hay delito y que no pueden ser querellantes ellos. Decime los nombres de los principales funcionarios que están pegados a todo este tema de la deuda. Melconian es uno, Cavallo es otro. ¿Qué otro más así aparece? Prat Gay es otro. Daniel Marx. Y además te cuento algo que prácticamente no se conoce. En una causa que yo intervengo, el fiscal Federico Delgado pidió imputar penalmente a Mario Quintana, vicejefe de gabinete, a Luis Caputo, exministro de Economía y presidente del Banco Central, a Santiago Bausili, secretario de Finanzas. ¿Por qué? Porque emitían bonos y los compraban por el otro. Es decir, consiguió la Fiscalía Federal, a través de un informe de la SEC y de unos auditores del Banco Central, poder demostrar que estos señores emitían bonos como funcionarios y los compraban. El juez tiene la causa detenida desde el 2018 hasta el día de hoy y ni siquiera los ha llamado indagatoria, lo que resulta inconcebible porque eso está probado y demostrado en la Fiscalía. Es decir, eso es lo que pasa, Tomás, que acá hay un conjunto de funcionarios que se suceden en el tiempo, y yo precisamente el otro día me estaba fijando, cuando se hizo el plan Brady el 92, el Fondo Monetario pidió el apoyo al gobierno de Menem porque el gobierno se había comprometido a modificar la legislación laboral, a privatizar el sistema jubilatorio, a vender las empresas públicas. Eso es lo que ha hecho siempre el fondo históricamente, los 28 acuerdos que hizo con la Argentina. Gracias, Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. La tenés muy clara y es un lujo haberte tenido, en serio, Muchísimas gracias.